Pueblos indígenas en Colombia. Los pueblos ancestrales en Colombia se han censado, dando como resultado 87 pueblos. Esto, contrastado con cifras representadas por las organizaciones que representan a estas comunidades, quienes afirman que existen 102 pueblos indígenas en Colombia, 18 de ellos en peligro de extinguirse. La población indígena total en Colombia se calcula en 1.378.884 personas. De ellas, 933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes. Entre los 87 pueblos indígenas encontramos a los Coconuco. En cuanto a su ubicación, los Coconucos se localizan en la zona centro-oriental del departamento del Cauca, en el municipio de Puracé. Son habitantes de los Andes, en la vertiente occidental de la cordillera central. Su territorio se encuentra en la margen derecha de la cuenca alta del río Cauca, en un rango de altitud entre los 2.400 y más de 4.000 metros. Al oriente, limita con las grandes alturas de la Sierra Nevada de los Coconucos, en donde se destacan el volcán Puracé, el volcán Pan de Azúcar, el Cerro de los Coconuco y el Pico de Paletara. En cuanto a su economía, los Coconucos centran su actividad económica en la ganadería y el cultivo de papa. En menor escala, tienen cultivos para el autoconsumo. En el resguardo de Coconuco, los comuneros también se emplean en una empresa privada de flores, mientras que en el resguardo de Puracé ha sido determinante para su economía la explotación de azufre por parte de la industria de minas de Puracé. En cuanto a su población, el censo DANE 2005 reportó 16.492 personas autorreconocidas como pertenecientes al pueblo Coconuco, de las cuales el 51,1% son hombres y el 48,9% son mujeres. El pueblo Coconuco se concentra en el departamento del Cauca, en donde habita el 98,3% de la población, departamento seguido por el Valle del Cauca con el 0,9% y por el Huila con el 1,2%. Estos tres departamentos concentran el 99,4% poblacional del pueblo. Los Coconucos representan el 1,13% de la población indígena en Colombia. En su organización sociopolítica, la unidad social está constituida por la familia nuclear, padres e hijos, a veces ampliado por parientes como los abuelos. Parte de los miembros de sus hogares, hombres o mujeres acompañados de niños, van diariamente a realizar labores agropecuarias en la zona alta. Las parejas inician vivencia en unión libre. Después del nacimiento de los primeros hijos, algunas optan por el matrimonio católico. Los nacimientos se llevan a cabo en la vivienda, con la asistencia de parteras y promotoras de salud. Los niños se socializan y aprenden las actividades cotidianas en el seno familiar. También existen hogares comunitarios del programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay escuelas rurales y 2 colegios de enseñanza secundaria en Coconuco y Puracé. En cuanto al papel de la mujer en la etnia, en el resguardo de Coconuco, cuando el nacimiento y el parto tienen lugar en la vivienda, la mujer da luz en posición de rodillas, el niño es bañado con agua caliente y la madre le está prohibido el contacto con agua fría. El 5.º día en la madrugada y fuera de la vivienda, la mujer se baña utilizando una mezcla de plantas calientes hasta cumplir la dieta de 40 días. Se recomienda que la madre consuma alimentos calientes y se bañe con agua caliente. En el resguardo de Puracé se considera que el parto se produce un hielo tanto en el lugar de nacimiento como en las personas que están presentes en el momento, incluida la madre. Para contrarrestar estos efectos se hace incienso de pino con café tostado y panela, o de harina de maíz con panela. El hielo, también llamado aire, es la categoría empleada para designar la pérdida del espíritu personal. En la ritualidad encontramos que utilizan las plantas con propiedades en rituales y medicina tradicional. Y este grupo se subdivide en plantas sin mucho espíritu y plantas con mucho espíritu. Se realizan rituales espirituales de limpieza, purificación y armonización, y también rituales de renovación y sanación. De los rituales de catolicismo participan del bautizo, la primera comunión y asisten a la misa. La religión evangélica también tiene representantes en la zona, pero son minoría. En la cosmogonía Coconuco se estructura en un sistema dual: lo masculino, lo femenino, lo caliente, lo frío, el sol y la luna, etc. Es
Universo habitado por seres sobrenaturales a quienes se les teme y debe aprender a manejar, pues los elementos de la naturaleza eran antiguamente parecidos a las personas, pero con el pasar del tiempo fueron perdiendo este carácter hasta convertirse en lo que son hoy. Desde esa perspectiva, las plantas, los árboles, los accidentes geográficos, la misma madre naturaleza guardan espíritus que pueden ser beneficiosos o no. En cuanto a sus creencias, en Paletara se relacionan los días lluviosos con la presencia de espíritus de difuntos, especialmente si se trata de una persona que en vida hubiese sido disociadora en las relaciones comunales. En las relaciones sociales, muchos de los conflictos se expresan como manifestaciones de brujería, la cual sería consecuencia de la envidia que algunas personas sienten por el surgimiento social y económico de otros. En sus sistemas económicos, en general, cada familia posee una o dos parcelas, donde se cultiva maíz y papa, si éstas se ubican en la parte baja. Actualmente, practican la ganadería y en menor escala cultivan otros productos para su autoconsumo, como el uyuco, el repollo y las habas. Complementan su sistema económico con actividades laborales en los cultivos de flores y en la explotación de azufre. Para la realización de cultivos se utiliza una minga como sistema de cooperación o trabajo colectivo. En su sistema educativo, el 35% aproximadamente de la población es analfabeta. El 65% tiene acceso a estudios secundarios y solo el 5% ha tenido la posibilidad de continuar estudios superiores. Causas: la baja calidad de la educación en los sectores rurales y algunos colegios públicos disminuyen la posibilidad de obtener buenos puntajes en las pruebas ICFES. No hay patrocinio y finalmente se dificulta la parte económica. El problema que enfrentan los coconucos, al igual que la gran mayoría de los grupos étnicos que habitan los territorios en el departamento del Cauca hoy en día, viene desde los años 60 y es la presencia de grupos armados ilegales. La presencia de los grupos guerrilleros en el departamento del Cauca data de la época de los 60. Por un lado, las FARC se implantaron en el departamento en 1964 de INSA, que es una población localizada en el corazón del territorio indígena del Cauca. De acuerdo con el Observatorio para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, confrontando las enunciadas áreas de influencia de las FARC hasta el año 2003 con la base de datos de boletines diarios del DAS hasta 2008, se evidencia que el esquema de las FARC en Cauca en lo esencial se mantiene. Sin embargo, el número de registros que detallan la actividad del grupo guerrillero en el departamento disminuye notoriamente en el periodo 2006-2008. Respecto a la presencia de las FARC en el municipio de Puracé y Sotará, el DAS tiene registradas acciones de la columna móvil Jacobo Arenas, especialmente en Puracé. Además de la presencia de las FARC, está el grupo guerrillero del ELN, los grupos paramilitares con el Bloque Pacífico y las autodefensas campesinas del Cauca y el grupo disidente de los Rastrojos. ¡Viva la paz! ¡Viva Colombia indígena! ¡Viva Colombia negra! ¡Viva Colombia mestiza! Nos quieren arar el pensamiento, nos quieren borrar la historia, la memoria, nos quieren sacar a los territorios a las malas, nos quieren cooptar cualquier proceso organizativo y acercamiento con otros procesos, nos estigmatizan, nos señalan, nos discriminan. Lo más terrible es que nos discriminan a estas alturas, siglo XXI, y sigue el proceso de discriminación para los pueblos indígenas. Hay que hacer algo, hay que continuar con las raíces en la tierra, no dejarlas sacar, para que esa pregunta sea muy hermosa para nuestros hijos. Dice, hice esto. Nieto, hice esto por ti, para que no nos juzguen en el futuro nuestros hijos y para que más bien nos digan nuestros abuelos, en fe a nuestros abuelos, y continuando ese mensaje de los mayores, seguimos a través de la historia manteniendo este pensamiento, manteniendo lo que somos, y así nunca nos podrán borrar. Pero a pesar de toda esa situación contradictoria, peligrosa, desafiante, terrible para nosotros, nosotros seguimos caminando en la resistencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer movilizándonos, porque es la única posibilidad que nos deja el Estado colombiano. Nos vamos a
a seguir resistiendo, conversando, dialogando, acercándonos con otros sectores. Nos vamos a seguir en este proceso de resistencia, aprendiendo a caminar juntos, porque hemos reconocido, solos no podemos, tenemos que acercarnos con otros procesos, personas y movimientos que también piensan y sueñan con la construcción de un mundo más justo. Tenemos que estar preparados políticamente nuestra gente. Por lo tanto, entonces, se capacita a nuestro pueblo en la gobernabilidad. Se forma a los compañeros indígenas de manera que puedan hacer valer los derechos en cualquiera de los rincones, en cualquier parte del Chocó, del país y del mundo.